Bueno, pues buenos días. Em, Qué gusto que estén aquí en estos días primaverales de calor, ya de verano casi, casi. No, pues ya, verano, ayer empezó. Ayer, sí, claro. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar la sesión mensual de julio del Hospital Ángeles del Pedregal, del Servicio de Dermatología. Em, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante que es melanoma en niños, un tema que pues a veces creemos que no sucede en los chiquitos y sin embargo pues sí sucede y hay que estar pendientes y hay que saber cuándo tener al niño más vigilado y cuándo tal vez no asustar a los padres. Y para esta presentación tenemos a la doctora Adriana Valencia, la conocen muy bien todos. Ella trabaja en el Hospital Federico Gómez, en el Hospital Infantil, y su práctica privada la tiene aquí en el Hospital de Pedregal. Y pues bueno, es un gusto, Adri, gracias que pudiste venir y te dejo el micro. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana Miranda por la invitación al Hospital Ángeles del Pedregal, a la sociedad. Y pues la verdad es que esta es mi casa, yo aquí hice el internado hace miles de años y la realidad es que me da mucho gusto estar también aquí. Pues bueno, vamos a hablar de melanoma en niños y le puse ahí factores de riesgo y pistas para el diagnóstico. Como dice Adri, a veces creemos que en los niños no va a haber esta patología, se van a sorprender de la epidemiología de esta patología en niños. Y pues bueno, sí, justo tenemos que ver cuáles son los datos que nos tienen que hacer pensar y hacer sospechar y seguir al melanoma y buscarlo intencionadamente, pues para cambiar el pronóstico. Y bueno, esta pequeñita, la verdad es que esta plática se la quiero dedicar, es una nena hermosísima que se llama Saraí y pues bueno, ya les platicaré de Saraí. Bueno, entonces el melanoma es la neoplasia maligna que se va a originar en los melanocitos y debemos recordar que los melanocitos son células que durante el periodo embrionario van a migrar desde la cresta neural hasta la piel. A lo largo de su camino van a poder generar melanoma porque en algún momento del camino se pueden atorar y pueden generar tarde o temprano una neoplasia maligna si hay condiciones genéticas para esto. Esto es importante saberlo, ya les voy a mostrar por qué. Por lo tanto, el melanoma se podrá originar en la piel, en el sistema nervioso central, en el ojo, en el intestino y en las glándulas suprarrenales, en todo este proceso de migración. Realmente es una entidad extremadamente rara en la infancia, menos del 1% de los melanomas se van a presentar en este grupo etario, pero sí corresponde al 1 a 4 de las neoplasias malignas. La frecuencia va a variar de acuerdo al tipo de melanoma, ya ahorita los vamos a revisar, y en realidad es difícil determinar su incidencia real porque pues es probable que haya un poco más de melanoma que inició en la infancia y que pues después se diagnostica en la vida adulta. La agresividad va a variar de acuerdo al tipo. ¿Cuáles son los tipos? El melanoma espitzoide, ahorita se los voy a explicar, es un melanoma que consideramos de bajo grado. Entonces, aun cuando podemos diagnosticar melanoma espitzoide, pues el pronóstico de nuestros chiquitos no va a ser de cuando se diagnosticó melanoma en el adulto. El melanoma que se origina en un nevo melanocítico congénito gigante o grande, este es muy agresivo y la presentación es temprana. Entonces, estos chiquitos con melanomas grandes digo, con nevos melanocíticos congénitos grandes o gigantes son niños que tenemos que darles un seguimiento muy particular, que ahora les voy a explicar. Y el melanoma convencional, este será similar a la presentación, la agresividad, los factores de riesgo al adulto. Bueno, la incidencia en Estados Unidos en los menores de 5 años es de 0.87 casos por millón, en menores de 10 años 1.8 casos por millón, de 10 a 14 años 3.2 casos por millón y de 15 a 19 años incrementa hasta 10.4 casos por millón. Entonces, todos los que vemos adolescentes tenemos que acordarnos también de la vigilancia de los nuevos, de darles la clase, les digo yo, la educación terapéutica a nuestros pacientes de si detectan una nueva mancha que crece rápido, tienen que estar atentos. Como que los padres no tienen el foco en melanoma porque no lo están pensando, ¿no? Ellos creen que eso es una enfermedad de viejitos, eso no les va a pasar. Y bueno, ahorita voy a hacer hincapié en que la prevención de este último tipo de melanoma, del convencional, inicia en la infancia.
El 80% de la exposición solar de un ser humano se toma antes de los 18 años. Entonces, si una persona tiene factores de riesgo, el melanoma que va a desarrollar algún día en la vida, ese factor de riesgo lo va a adquirir en la infancia. Bueno, es el cáncer de piel más frecuente en menores de 20 años, el segundo tumor sólido durante la infancia y el más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Son los datos epidemiológicos que les dije que tal vez los iban a sorprender. De 1990 a 2010, la incidencia ha ido incrementando, más o menos 2 a 3% por año, y a partir del 2015 hay tendencia a la disminución en algunas poblaciones, sobre todo Australia y algunos otros países que han tomado medidas para tratar de disminuir esta incidencia, ¿no? Entonces, sí se puede modificar la historia natural de la enfermedad y la presentación, aun cuando haya factores genéticos de riesgo, pero eso depende de nosotros. En menores de 10 años, la frecuencia es discretamente mayor en varones. Ya en adolescentes, la relación va a ser de 1.5 a 1, predominando en las mujeres. Y a partir de la edad puberal es más frecuente en población caucásica. Ahora bien, nosotros los que vemos niños, los que nos dedicamos a la dermatología pediátrica, hay grupos de pacientes que tienen factores de riesgo mucho mayores, ¿no? Como son los nevos melanocíticos congénitos grandes y gigantes y genodermatosis como geroderma pigmentoso y algunas otras, así como alteraciones genéticas y familiares. Entonces, ¿cuáles son los tipos de melanoma maligno en pediatría? Entonces, vamos a hablar del melanoma esquizoide, el convencional, que todos los dermatólogos presentes y en línea se lo saben mucho mejor que yo, y los nevos melanocíticos congénitos. Esto es muy importante, que está en un grupo aparte, si ustedes se fijan, y ya van a ver por qué. Antes de continuar, quiero mencionar que yo no podría estar aquí platicándoles de esto sin agradecer a la Clínica de Oncodermatología de la UNAM. El doctor Rodrigo Roldán y pues todo su grupo, la doctora Estefanía Rollo, la doctora Elisa Lazar, la doctora Samira y todos, que no se me olvide nadie. La verdad es que pues hemos hecho colaboración, ahora los tenemos de vecinos y pues el seguimiento de los nevos, la vigilancia de este tipo de lesiones no sería posible si no los tuviéramos cerca de nosotros y pues orientándonos para poder darles la mejor calidad de vida a estos chiquitos. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Varía los factores de riesgo de acuerdo al subtipo de melanoma. 25% de los pacientes en edad pediátrica van a cursar con nevos melanocíticos que pueden ser medianos, grandes o gigantes, geroderma pigmentoso, inmunodeficiencias primarias, neoplasias malignas previas y o radioterapia. Este inciso también es algo que debemos recalcar. Cada vez más hay sobreviva de chiquitos que tuvieron leucemia, que tuvieron tumores sólidos, que tuvieron cualquier otro problema que requirió manejo de radioterapia o tuvieron neoplasias malignas, que bueno, ya sabemos las más frecuentes, que los van a predisponer a tener melanoma como segunda neoplasia. Entonces, este grupo tampoco se nos debe olvidar. Aquí yo quiero platicarles una anécdota para que se les quede en la memoria. Un compañero mío de pediatría muy querido, paradójicamente en la vida, entra a oncología pediátrica y en ese momento su esposa le dice, oye, te veo una mancha rara en tu espalda. Él había tenido de niño un tumor testicular. Entonces, pues ya, eso ya se le había olvidado y demás. Y tuvo una evolución tórpida, fue un melanoma y falleció a los 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, no se nos tiene que olvidar, o sea, todos los que ven adultos que tienen neoplasias, pues, oye, chécate la piel cada año, ve al dermatólogo cada año, porque eso puede hacer la diferencia. Bueno, bien, los factores de riesgo, sabemos muy bien que los fototipos 1 y 2, pues, van a tener predisposición a este tipo de neoplasias, efélides múltiples, que obviamente las efélides múltiples solamente nos hablan de que ha habido exposición solar extrema, ¿no? Contaminación está dudoso, las camas solares, ¿no? Eso lo vemos mucho en este hospital, pues o sea, la gente va muy feliz porque quiere verse bronceada, pero no entiende que también está exponiéndose a radiación ultravioleta y que también está aumentando su riesgo. Y bueno, la exposición prolongada e intermitente a radiación ultravioleta. Entonces, todas estas ardidas, dicen los jóvenes, las quemaduras solares, favorecen el problema. Nosotros ahorita en una tesis de mis alumnos, sus papás tienen una escuela, entonces todo ayudó. Entonces hicimos una encuesta
a los niños y a los papás que tanto sabían de fotoprotección. Y pues no nos sabían nada, ¿no? Incluso los niños de primaria muy felices llegaban a presumir a la escuela cuando se habían ido de vacaciones o de fin de semana y llegaban un poco bronceados o quemados los que eran de fototipos claros, ¿no? Entonces fuimos, les dimos la plática a ambos y ya les explicamos. Yo siempre cuando hablo de esto les digo, el daño solar es una taza que en la vida se va llenando. Y hasta hoy les digo, nadie ha inventado algo para vaciar esa taza, ¿no? Entonces no podemos revertir el daño solar que ya tenemos. Entonces cuando esa taza llegue al borde, entonces nos van a salir pues, todas las consecuencias del daño solar, que aquí lo tenemos, ¿no? Envejecimiento prematuro, la presencia de pigmentación, pero desde luego cáncer de piel, ¿no? Entonces, esta clase se las tenemos que dar a los papás y a los niños de los que somos pediatras y que llegue el pediatra a su revisión de todos los días. El ginecólogo no está nada mal que a la embarazada le diga ponte protector solar. O sea, esto no debe dejar de ir en la receta de cualquier médico sin importar su especialidad, el acordarse de la fotoprotección, ¿no? Y la fotoprotección adecuada. Muy bien, entonces estamos hablando de factores de riesgo y es muy interesante que van a variar algunos genes que se han implicado en melanoma dependiendo del tipo de melanoma que se trate. Entonces, el melanoma esquizoide, aquí están los genes que se han implicado. Esta parte quiero mencionarla porque ya estamos en esta medicina y no tardamos en que el encontrar estas alteraciones o estas mutaciones van a hacer la diferencia entre te doy tratamiento o no te doy tratamiento o te doy este tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a ver, esto va muy rápido, entonces sí vamos a poder y hay que acordarse de que además de diagnosticar, además de saber que tiene un problema, matarme al genetista y que le haga secuenciación, porque tal vez eso le dé una oportunidad de vida a nuestro paciente. Entonces, bueno, son alteraciones clonales en el número de cromosomas. Esto está determinado por hibridación in situ por fluorescencia. Y bueno, hay algunas deleciones de cromosomas como el 9p21 y TERT. Ahora bien, en cuanto a los nuevos melanocíticos congénitos, se han amplificado mutaciones básicamente en NRAS. Aquí no tanto BRAF como se ha mencionado en el esquizoide. Y bueno, hay múltiples alteraciones cromosómicas segmentarias. Esto yo se los podré platicar más o menos en un año. Nosotros lo que estamos haciendo es la secuenciación completa del genoma en pacientes con nuevos melanocíticos congénitos gigantes. Entonces queremos ver si encontramos algunas otras mutaciones de las ya descritas y dar seguimiento en la evolución para saber si aquel que hizo melanoma tenía una alteración diferente. Y bueno, los melanomas convencionales, vean cuál es el factor de riesgo más importante. Es el daño solar intermitente. Entonces, en esta clase no puedo dejar de recalcar esta importancia porque tal vez tengamos la genética y la predisposición, pero si ese paciente no tiene el factor que va a desencadenar este melanoma, no se va a desarrollar. Entonces, podemos incidir en esto, en la genética, pues ya no hay manera. Y estos otros pacientes pareciera ser que el sol no es un factor tan importante, pero bueno, nunca está de más la fotoprotección adecuada. Vamos a iniciar con melanoma esquizoide. Esta es la forma más frecuente en la infancia. En realidad no estamos claros de la incidencia real de esta variante justo porque es indolente, porque la evolución no es tan agresiva y pues porque a lo mejor ya para cuando llegan adultos se diagnostica de otra manera. Son pápulas o nódulos rosados o eritematosos con frecuencia melánicos que son de más de 1 centímetro con crecimiento rápido. En realidad aquí no va a aplicar la regla del ABCD, ¿no? Entonces esto es algo importante, esta no la aprendimos, ahí la tenemos guardada, no está mal tenerla, explicársela a los pacientes, pero yo siempre les digo a mis pacientes, si tiene una lesión, la que sea, que empieza a crecer rápidamente, ese puede ser el dato, aunque yo no vea ningún otro. Entonces esta parte es muy importante. Se considera un melanoma de bajo grado, ya se los he dicho, y son raras las manifestaciones sistémicas y eso está muy bien para nuestros niños. No se relaciona en realidad con fotodaño esta forma y sí con alteraciones genómicas frecuentes. El diagnóstico diferencial es difícil, ¿no? O sea, incluso la gente experta, todos aquí conocemos pues algunos dermatopatólogos excepcionales que batallan, ¿no? Yo admiro mucho pues, a la dermatopatóloga a la que yo le mando mis biopsias, porque ella tiene la humildad de decir, tengo duda, Adri, le voy a mandar esta biopsia a quién sabe quién en Polonia, que es el experto, para que me diga
si pienso en melanoma o nos quedamos en un nevo de Spitz, ¿no? Atípico. Bueno, otros diagnósticos diferenciales incluyen granuloma piógeno, otras anomalias vasculares, ulceración y sangrado frecuente en este tipo de lesiones. Y bueno, siempre ante la duda, pues mejor hacer una biopsia, nunca está de más, ¿no? Estos son los cambios histológicos que nos vamos a encontrar en estos pacientes. Y bueno, los marcadores de melanoma son los mismos que en todos, ¿no? S100, HMB, CD99 son los que nos van a hablar de esta entidad. Y bueno, les quiero presentar este pacientito, un masculino de 3 años, ya tiene ratito que lo valoré. Y este chiquito llegó con esta lesión. Entonces, pues bueno, a la simple vista se veía que tenía por lo menos 2 tonos de pigmento, no estaba bien delimitado si es que quisiéramos hacer la regla de los 9, pero lo que más llamaba la atención es que había aumentado su volumen, o sea, tenía grosor la lesión, había iniciado como mancha y había empezado a tener aumento de grosor. Esta es la dermatoscopía, entonces a la dermatoscopía pues podemos ver nuevamente, ¿no? Por lo menos 1, 2, 3 tonos de pigmento diferentes, mínimo, 4 si no. Pues un patrón que multicomponente porque tenemos aquí un patrón globular, daría la impresión de tener ciertas áreas con patrón homogéneo. En realidad no está bien delimitado, entonces pues tampoco en la dermatoscopía nos parece una lesión pues normal, ¿no? En realidad no tenía antecedentes de importancia, había sido producto de una gesta 1, sano, todo bien, ¿no? Finalmente no había algo que llamara la atención y sí, pues lo resequé, mandándolo como un probable nevo de Spitz atípico versus melanoma spitzoide. Entonces, esta es la histología y vean ustedes estas células grandes, mal diferenciadas, que nos reportaron como tumor de Spitz con atipia severa y en el área central ya tenía un melanoma. Esto fue lo que nos reportó la doctora Sonia Toussaint y lo mandó con el experto en nevo de Spitz atípico porque tenía muchísima duda, ¿no? Estamos hablando de 2015, en ese momento se envió a cirugía oncológica para la ampliación de bordes quirúrgicos y bueno, ya ahí ya no encontraron realmente células malignas, solo piel con inflamación crónica y mínima fibrosis y no identificaron neoplasia. Quiero hacer hincapié en la evolución, perdón. Esta foto es muy importante mencionar que este nevo lo había visto otra dermatóloga pediatra muy querida, que yo me comuniqué con ella incluso, al año de vida. Y ella les dijo, este lunar hay que seguirlo al año. O sea, si lo vio al año, pues a los 2 años debieron ir con ella. No lo siguieron y a los 3 volvieron a ir con ella. Entonces ya ella lo vio exactamente igual que yo lo estoy viendo y ella les dijo, hay que resecarlo. En realidad llegaron conmigo porque querían una segunda opinión porque ya no les gustó que lo tenían que operar, ¿no? A los 3 años. Entonces yo les dije, la doctora está totalmente bien, o sea, lo que tenemos que hacer es quitarlo y mandarlo a analizar. Y pues bueno, este fue el resultado. Entonces, lo importante de la vigilancia, ¿no? Tal vez no hubiera llegado hasta acá, porque en realidad solo una pequeña zona es donde ellos dijeron sí hay melanoma, ¿no? En este caso sí se mandó a oncología y ellos decidieron hacer cirugía oncológica, decidieron hacer ganglio centinela, en realidad no hubo alteraciones patológicas y el chiquito actualmente lleva 5 años de vigilancia sin ninguna alteración, o sea, en realidad no requirió nada más, el ganglio fue negativo y solamente se dejó en vigilancia y bendito Dios, todo muy bien. Entonces, este es un melanoma spitzoide. Entonces, como dijimos, esta es la regla del ABCD que todos nos aprendimos, pero en la infancia tenemos esta otra, ¿no? La amelanosis es algo que tenemos que vigilar, que no necesariamente va a ser asimetría, que no sabemos. La presencia de sangrado o elevación. Siempre que nosotros vamos a las clases con el doctor Rodrigo Roldán, nos dice, si está sobreelevado y tienen duda, quítenlo. Entonces, esto de tener borde y elevación en grosor nos debe llamar la atención y pues esta regla que puso la Academia Americana de Derma es sangrado o elevación. Color uniforme y el tener más de 2 colores, eso no lo sabíamos muy bien, pero podemos no verlo en los niños. El diámetro, esto sí importa, o sea, el que vaya creciendo más rápido que el crecimiento del paciente y la evolución siempre, ¿no? Entonces, que los papás nos hagan caso de decir cuando les decimos, por favor, al año aquí necesito verlo. Ahora sí, el melanoma convencional, este es muy raro en edad pediátrica, bendito Dios.
En realidad son pápulas o nódulos amelánicos o de cualquier color y no necesariamente aplican nuevamente la regla de los del ABCD. Los adolescentes sí, ahí sí podemos aplicarlas, son más frecuentes en adolescencia o adultez temprana y se relaciona con fotodaño y fototipos de riesgo, alteraciones genómicas y riesgo familiar. Ahora bien, el melanoma nodular es similar al melanoma nodular del adulto, no tiene una fase de crecimiento horizontal y aparece de nuevo. Y el melanoma de extensión superficial es similar al adulto también, con crecimiento horizontal inicial, payetosis, crecimiento lentiginoso, confluencia en la unión, con alteraciones en el contorno y normalmente sí, el origen es un nevo común. Entonces, esta chiquita se las quiero mostrar. Ella llegó al hospital con esta herida quirúrgica, ¿no? Ya alguien se lo había quitado. Solo tenemos esta foto, esta fue la inicial. Y bueno, esta era la dermatosis que estamos observando, localizada cabella en la mejilla, en la cabeza o en la mejilla derecha. Y era una neoformación lisa hemisférica ubicada sobre un nevo. O sea, ellos decían que ahí ya tenía un nevo previo y luego apareció esta lesión que en realidad ya no tenía pigmento y se ulceró al centro, asintomática. El diagnóstico fue melanoma ulcerado amelónico nodular con patrón epiteloide, tenía todos los marcadores positivos. Y aquí vemos las células, ¿no? Centros grandes, irregulares. Aquí está su inmunohistoquímica. Aquí tenemos estos marcadores todos positivos, pero la historia de esta nena se hospitalizó en oncología, se le hizo TAC y en realidad tenía una adenomegalia. Esta adenomegalia se biopsió, tenía pigmento, y pues habló de hipermetabolismo en región cervical, pero no tenía actividad en ningún otro lugar. Le resecaron los ganglios afectados, le dieron quimioterapia y la nena está en vigilancia y está bien, ¿no? La historia de esta chiquita es después de 8 ciclos de quimioterapia y buena evolución y todos los estudios de extensión sin alteraciones. Vamos a hablar ahora de los nevos asociados a nevos melanocíticos congénitos gigantes. El riesgo es mayor en nevos grandes y gigantes, hasta del 5%, ¿no? Entonces, en los porcentajes que hablamos, pues esto es mucho mayor. El mayor riesgo es cuando tiene múltiples satélites y lo importante aquí es, los que vemos niños, la edad media de presentación del melanoma es de 7 años, ¿no? Entonces uno diría, ay, tiene un nevo gigante hasta que tenga 30 va a tener melanoma o 50. No, nos va a tocar a los pediatras si lo sabemos diagnosticar. Es crecimiento rápido en la profundidad de la dermis o subcutáneo, puede ser solitario o ulcerado y pues los cambios histológicos son estos. Esto no debe suceder, ¿no? Entonces, esta nena vino con nosotros al hospital, ingresó a nuestro protocolo, pero dejó de venir, ¿no? Dejó de venir al seguimiento y para cuando llegó tenía esta lesión, ¿no? Entonces, desgraciadamente en ese momento ya no hubo mucho que ofrecerle. Esta chiquita vino con nosotros hace como 4 o 5 años, antes de la pandemia, y pues falleció rápidamente porque tenía metástasis pulmonares, hepáticas, y ya no pudimos ofrecerla, ¿no? Regresó a su casa, de hecho. Ahora bien, recordar que la melanosis neurocutánea también es un dato que es una complicación que se asocia a nevos gigantes. Y nosotros tuvimos aquí, lo publicamos ya hace muchos años, en el 2002, un chiquito que tiene un nevo melanocítico congénito gigante y desarrolló melanoma intracraneano. O sea, tenía encima síndrome, melanosis neurocutánea, y además de eso, el melanoma lo hizo intracraneano, no en los nevos. O sea, en el nevo no tenía nada y su lesión de melanoma fue un hallazgo, desgraciadamente, de autopsia, ¿no? O sea, cuando llega al hospital, llega con datos de hipertensión intracraneana, fallece a las pocas horas de llegar al hospital y cuando le hacen la autopsia, tenía el melanoma intracraneano. Entonces, recordar esta línea de migración, pueden hacer el melanoma donde sea, ¿no? Bueno, nunca está de más el dermatoscopio. Nosotros lo que hacemos con la clínica de Oncoderma, a estos chiquitos le hacemos método de 2 pasos con seguimiento digital, con mateo fotográfico completo, pues para darnos cuenta si en el melanoma hay algo más, y microscopía digital, y pues lo que ellos tienen, que no tiene nadie más en este país, es la microscopía confocal de reflectancia, que nos da pues muchos elementos que no se pueden ver ni con nuestro dermatoscopio, ¿no? Ahora bien, este mensaje sí es importante para quien hace cirugía, ¿no? Pues obviamente todo el mundo se quiere quitar este tipo de nevos por las razones que ustedes quieran, pero mi pregunta será, ¿le quitamos el riesgo de melanoma? Después de esta plática es no, ¿no? Y lo que sí no se debe hacer, no se debe hacer es ningún método que solo quite el pigmento, ¿no? O sea,
dermoabrasión, por ahí escuchaba yo fenolización de nevos, láser, no quiero que vean esta diapositiva, por eso no se preocupen por leerla. A todos estos pacientes les habían dado láser para despigmentar un nevos melanocíticos congénitos grandes o gigantes. Y estos pacientes desarrollaron melanoma y no se dieron cuenta porque el marcador era el pigmento, ¿no? Entonces, como ya no tenía pigmento, pues no se pudieron dar cuenta hasta que esto ya había avanzado mucho. Entonces, no, o sea, la indicación de quitar el nevo no debe ser, le quito el nevo, le quito el riesgo, eso no va a ser, ¿no? Vigilancia clínica, dermatoscópica y con microscopía confocal de estos pacientes, estudio genético, les digo, ya les podremos platicar en un añito y medio, si hay algún marcador importante a detectar en estos pacientes, biopsia de áreas sospechosas, y algunos autores, y esto es algo muy importante, mencionan el seguimiento con PET en estos pacientes, ¿no? Entonces, justo como tal vez pueda desarrollar un melanoma en otro lugar, el hacer PETs seriados tal vez pueda hacer la diferencia entre darse cuenta temprano o no darse cuenta. Y siempre el apoyo psicológico, ¿no? Obviamente en estos pacientes es trascendente el acompañamiento, pues porque tener un nevo de estas características obviamente es algo que va a dejar marca. Y bueno, este es Saraí. Desgraciadamente Saraí se estaba siguiendo con nosotros en la clínica de Oncoderma, con nosotros en el hospital infantil. Ella venía de Culiacán, todo muy bien, nosotros perfectamente en su seguimiento. Incluso llegó a hacer nódulos que se biopsiaron y que todo muy bien. Pero de repente llega con la pediatra con la que estaba en seguimiento en Culiacán, con un incremento de volumen en la región inguinal derecha. Le toman biopsias a crecimiento y ve su ganglio totalmente tomado por melanoma. Nos hablan, le decimos que se venga, la vuelven a mapear toda en los nevo, el nevo no tenía nada. Y bueno, este era el ganglio. Aquí están los marcadores, pues no tenemos ninguna duda, pero en el momento en que se hace el PET, todo estaba acá. Entonces el origen no era el nevo, ¿no? O sea, nos gana la batalla condenado, esta condenada enfermedad. Y a esta chiquita sí alcanzamos a hacerle toda la secuenciación. Estos marcadores fueron negativos y lo que teníamos intención con Saraí era ver si podíamos hacerle la secuenciación completa para ver si era candidata al tratamiento que se está utilizando ahora en melanomas invasivos en adultos como tratamiento convasivo. Se fue la muestra, bueno, esa fue toda una larga historia, pero la muestra se fue al San Yud. Sí nos reportaron, bueno, le reportaron a la oncóloga ya en Culiacán el resultado de la secuenciación. Desgraciadamente no tenía la mutación que la hacía candidata al tratamiento y pues esta chiquita quedó en tratamiento pues paliativo y falleció. Pero yo tengo y se los quiero compartir. El recuerdo de la junta en nuestro hospital con oncología y cirugía oncológica fue no tiene sentido estar aquí porque pues, la evolución o el pronóstico es muy malo, ¿no? Y yo fui la que terqué en, vamos a mandar la muestra a San Jude, que nos digan, y pues vamos a darle, porque además en ese momento la niña estaba asintomática y sonriendo. Era la chiquita que vieron al principio, ¿no? Entonces, algo tenemos que poder intentar hacer, ¿no? Entonces hablé con la mamá y el oncólogo me dijo, le vas a dar falsas esperanzas. Yo hablé con la mamá y le dije, la probabilidad es de menos del 1%, ¿no? Pero pues es una probabilidad, si la quieren intentar, intentémosla todos, ¿no? Cuando la nena fallece, recibo un mensaje que me dijo, gracias, porque estamos tranquilos que sabemos que hicimos todo lo que se podía hacer para nuestra pequeña. Y agradecemos mucho el cariño. Y ahí de camino, Saraí se fue enamorada de una de mis residentes. Entonces, eso hace diferencia, ¿no? O sea, no estamos solo para curar necesariamente, sí para acompañar, porque para estos papás es una tranquilidad. Entonces eso hace una diferencia enorme, ¿no? Entonces, aquí estuvo la chiquita, entonces se le intentó quimiopaliativa, desgraciadamente la carga tumoral sí disminuyó, pero falleció por complicaciones de sepsis por la quimio y se fue a los... Esto solo, hasta duda tenía de pasarlo, ella es Kimberly, la voy a pasar rápido. Kimberly es una nena que tenemos ahorita en nuestro hospital, desgraciadamente llegó como la vieron, o sea, es un geroderma pigmentoso que no sé cómo ni por qué, jamás en todo su seguimiento en Hidalgo nadie le dijo póngase protector solar, nadie le dijo
vaya a un centro como el nuestro hasta ahorita, ¿no? Llegó como lo están viendo. Ya le hicimos PET, es un melanoma esa lesión que vieron, ya le hicimos PET, tiene desgraciadamente muchas metástasis, pero en ella se consiguió uno de estos tratamientos biológicos. Entonces, Onco dijo, vamos a intentar, ¿no? O sea, entonces estamos en el intento en este momento. Solo quiero mostrarles los casos que hemos tenido en el hospital en los últimos 17 años. No son muchos, ¿no? Pero la verdad es que pues sí hemos adquirido experiencia. Estos son los tipos que hemos tenido en cuanto a la histología. Y en la evolución es muy variable, pero la buena noticia en pediatría, a excepción de los que están asociados a nevos y síndromes, tiene un poco mejor pronóstico el melanoma que la evolución que están acostumbrados a ver nuestros compañeros de adultos. Y bueno, hay muchas esperanzas, ¿no? En el futuro hay múltiples tratamientos que se están estudiando como intervención y en el cual también están participando niños, así como adultos, ¿no? Entonces, todavía estamos en el proceso de reclutamiento, tenemos que esperar resultados, pero pues ya hay algunos reportes con algunos de estos tratamientos que se han dado esporádicamente, pues con respuestas positivas aún en melanomas invasores, ¿no? Entonces, por eso les digo, no vamos a tardar mucho en que el estudio genético se relacione con tratamiento y que podemos hacer una diferencia para estos pacientes. Y bueno, comercial, si me lo permiten, estamos muy contentos de organizar el Congreso Nacional y Latinoamericano de Derma Pediátrica, anótenlo, 1 al 4 de noviembre en el Hotel Royal Pedregal, aquí cerquita, se van a poder escapar y pues esperamos que sea algo que tenga éxito. Y pues quiero terminar con Saraí. Saraí me hizo pensar mucho en nuestra frase y dice el objeto como, la persona como objeto de la medicina. Entonces no olvidarnos que esa personita chiquita o grandota es un ser humano y el médico pocas veces cura, algunas veces alivia, pero siempre debe consolar. Muchas gracias.